dicen en Cuba, hijo de gato. Eso lo saben, ¿verdad? Es cubano. Hijo de gato caza ratón. Ay, sí, es que es. Como hijo de tigre pintito. Vaya, por ahí anda la cosa. Queridos hermanos, entonces podemos ver que a través de la Biblia podemos apreciar este pecado, que es un pecado generacional, que es silencioso. Porque el pecado generacional no es un pecado que, por ejemplo, el borracho que es borracho dice, bueno, mi pecado es borrachera. Y reprendemos el nombre de Jesús y liberamos, aunque esté crudo. Pero liberamos. Entonces lo mismo pasa con el chismoso, lo mismo pasa con aquel que no ve a una mujer, no se conforma nunca. Y tú ves el problema, lo atacas, reprende, libera, decreta y hay libertad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús hay libertad. Pero lo que pasa con el pecado generacional es que tú, como no sabes que viene de generación en generación, sigue afectando a tu vida. Y tú vienes y pecas y dices, bueno, ¿por qué yo soy así si no quiero ser así? Y vienes al culto y lloras y le pides al Señor, cámbiame, ¿qué me está pasando? No quiero serle infiel a mi esposa, no quiero ser chismoso, no quiero decir mentiras, no quiero ser rudo con mi esposa. Ves que a veces hay hombres que son borrachos. Aquí no hay, hermanos, pero hay iglesias cristianas que después del culto se tienen que calmar con una cervecita o el fin de semana con el fútbol. Hermanos cristianos, lavados con la sangre de Cristo, con la mismítica sangre. Y cada vez que van al culto, lloran, se arrepienten y salen liberados. Llega el fin de semana, llega el partido y vuelven a caer en el mismo pecado. Dios quiere que a usted no le pase. Esto vamos a predicar para la iglesia de la esquina. Pero muchas veces cuando usted ve que peca siempre con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, usted tiene que prender las alarmas. Algo está pasando. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y todo aquel que confiesa y se aparta, alcanza salvación. Aleluya. Así he creído yo, queridos hermanos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando usted peca siempre en lo mismo? Y peca y peca. Hay hombres que son, pues digamos, rudos con las mujeres. Hay hombres que maltratan a la mujer y luego que la maltratan, se arrepienten. Hay hombres que son infieles con las mujeres y cada vez que lo agarran, se arrepienten. Mientras no lo agarran, no se arrepienten. Aleluya. Bonitos que somos, ¿verdad? Pero cuando lo agarran, se arrepienten, piden perdón y vienen sin... Oigo, hermano, no es que son hipócritas, porque parece que hipócrita la hermana, se ha arrepentido del mismo pecado como 7 veces. Yo escuchaba una vez a un pastor que decía que había liberado al hermano, al mismo hermano, más de 15 veces por el mismo pecado. Hasta que indagaron en su familia y se dieron cuenta que el problema no venía directamente de él, sino era un espíritu cíclico que estaba afectando a las generaciones. Y ya encontrando el problema, pues encuentran el antídoto. Entonces, queridos hermanos, es necesario reconocer que si hay un problema que persiste y se repite, quizás el problema no está directamente dentro de nosotros, sino en nuestros ancestros. Y es necesario ver quizás si el tata era un borracho. Y si sabe qué, pastor, o quien sea, o señor, vaya, señor. Yo reconozco el pecado que cometían mis padres. Y lo peor es, hermano, que ese mismo pecado nosotros lo heredamos a nuestros hijos. Lo pasamos de generación en generación. Y a veces como hijos somos un poco atrevidos. Yo soy fuerte, conmigo no va eso. Pero ya cuando hablamos de nuestra descendencia, ahí sí como que nos ponemos a pensar y a meditar. Porque ninguno de nosotros quiere que nuestros pecados o los pecados de nuestros abuelos, padres, sean transferidos a nuestros hijos, ¿verdad que no? Para nada. Mi abuela, creo que nunca lo he dicho, mi abuela practicaba brujería. Y lo digo libremente porque pues, en Cristo Jesús somos libres y Dios me ha cambiado, ¿verdad? Así es. Pero mi abuela practicaba brujería y yo desde pequeño yo miraba como hablaba lenguas extrañas, que si el muerto, que si dice el muerto, que no sé qué más. Brujería pues africana. Obviamente en Cuba no lo ven como brujería. Ellos lo ven como santería, una religión como la mía. Me dicen, yo respeto tu religión, tú respetas la mía. Así de fácil lo ponen ellos. Y cada cual en su religión, ¿verdad? Pero ella practicaba brujería y yo de niño lo miraba. Gracias a Dios, Dios me guardó una burbuja. Yo miraba, pero no creía. Yo decía, ¿para qué brinca o por qué habla así? O sea, no. Y a pesar de que lo miraba muy chiquito, siempre lo veía y veía cómo hacía sus cosas con santo y cosas así. El punto es, queridos hermanos, que yo nunca pensé en eso, que me afectaría para nada,
hasta que me hice cristiano y empecé a estudiar la Biblia. Y me di cuenta que el pecado va de generación en generación, hasta tercera y cuarta generación visita la maldad del Señor. Y entonces me di cuenta que, gracias a Dios, Dios me cubrió de ese pecado, de contaminar mi espíritu con otros dioses, con brujería. Pero yo digo, ¿y mis hijos? ¿Puede alcanzar ese pecado a ellos? Entonces ahí cuando me empiezo ya a indagar un poco más esto sobre el pecado generacional, y creo que Dios, hermano, que es tan importante el tema, que es necesario estudiarlo sabiendo que es necesario atacar, es como el coronavirus, que hasta que no tenías el antídoto no pudieron hacer nada, ¿verdad que sí? Creo que nosotros tenemos un antídoto y es Cristo Jesús, y Él quita todo pecado generacional en nuestras vidas y en nuestros hijos. Amén. Pero tenemos que confesarlo. Y es más fácil decir, yo soy pastor, yo soy un loco, ayúdame, necesitado, estoy del Señor. Es más fácil decir eso a decir, ¿sabes qué? Mi mamá es una loca, o mi papá es un loco, o tengo este problema cíclico que sigo. Porque mire, hermano, usted que no está pastor dice, pastor, yo tengo problema con la pornografía. Y el pastor dice, en el nombre de Jesús oramos, reprendemos todo demonio que ataque tu vida. Pero si vuelves a caer, difícilmente vuelvas a venir, porque te da vergüenza. El pastor te diga, hermano, de nuevo con la misma mentira, de nuevo en chisme, si acaso hace una semana salimos de uno, de nuevo, hermano, con las malas palabras, de nuevo, hermano, con el problema. Y uno como cristiano, uno se avergüenza, o usted no se avergonzaría, es decir, es que ya me da vergüenza. Con el Señor no hay secreto, solo tú con el Señor diciendo, Señor, cámbiame porque soy así. Pero vamos a estudiar un poquito este pecado generacional, que es un pecado silencioso que ataca directamente a la familia. Así que si me pueden acompañar a la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a Génesis 12, bendito sea el Señor. Porque si hablamos de familia, vamos a hablar de familias santas, apartadas y escogidas por Dios, como nosotros, ¿verdad que sí? Yes. Gloria a Dios. La palabra dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, y así lo he creído yo. Bendito sea el Rey de Reyes. Ya se me fue Génesis. Ok, Génesis 12. Vamos a leer el número 11, porque nomás queda media hora. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Bendito sea el Señor. Pequeña oración para que sea el Señor agregando sabiduría y entendimiento a su palabra. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos desde la gloria que podamos entender y comprender este tema desde la gloria, y que sea usted y el Espíritu Santo abriéndonos las Escrituras para poder ponerlas por obra en nuestras vidas y en nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor y al Espíritu Santo, quien es quien hace esto posible. Bendito sea el Señor. Dice el 13, mira qué hermoso, Abraham, el padre de la fe. Ahora pues nos dice, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Abraham ya era anciano, Sara era anciana, y le dice, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Abraham estaba viendo en la puerta de Egipcio, donde no tenía ningún poder, donde no tenía ninguna autoridad, donde podía venir un faraón y quitarle la mujer o matarlo por causa de la mujer. Ahora estaba Abraham reconociendo que su esposa era de hermoso aspecto. Hasta ahorita, cuando sintió el peligro de perder su vida, el peligro de acabar con ese matrimonio. Creo que hay muchos cristianos que no reconocemos quizás el valor de nuestras mujeres y la tratamos como si fueran lo peor. Y entonces, hermanos, cuando estamos a punto de perderla, nos damos cuenta y reconocemos que nuestras esposas, las esposas digan amén. Las esposas, yo creo que las esposas están dormidas, hermano.
Yo creo que las esposas, queridos hermanos, son un regalo precioso que nos ha dado el Señor. Así es. Porque en el mundo, queridos hermanos, que no nos tocaba a saber cómo nos iba. Pero ahora en la presencia del Señor, yo creo que las esposas son aquella ayuda idónea que nos ayudan a caminar en el camino del Señor. El hermano Aquile ha confesado ya por millones de veces, en cada prédica creo que lo dice para que no se nos olvide, que él andaba perdido, no dice perdidísimo, dice, pero tenía una esposa que estaba orando, una esposa que estaba creyendo. Yo creo que mientras haya una esposa orando, una esposa creyendo, sus esposos van a ser cambiados en la presencia del Señor, van a ser cambiados por el Espíritu Santo. Pero tiene que haber una esposa creyendo, una esposa orando. Pero nosotros los hombres a veces, pocas veces reconocemos esto. Su palabra dice tratar a tu esposa como guerrera, que así dice. ¿Cómo dice que tienen que tratar a los esposos a las esposas? Vaso frágil, hermano. ¿Saben que un vaso frágil es capaz de ser quebrado por una voz alta? Claro, nosotros nuestra voz apenas llega, pero un tenor de ópera tiene un tono tan alto que un vaso lo quiebra. Entonces creo que a las esposas hay que tratarlas como vasos frágiles. A la esposa hay que tratarla como algo que se puede quebrar, algo que se puede ensuciar, hermano, como aquí, como Abraham, algo que se puede perder en cualquier momento. Y no esperar a última hora para decirle, es que ahora reconozco que eres hermosa. Ay, hermano, sí, mire casi nuestras pancitas. Y ellas no se quejan, ¿verdad que no? Pero hermano, a veces no nos damos cuenta por qué yo soy así con mi esposa, por qué yo soy así con mi mamá, por qué yo soy así con mi papá. Y es un pecado generacional. Aquí vemos al padre de la fe. Mejor ejemplo no puede ser. Si el padre de la fe mintió, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Abraham miente porque había hambre, va a entrar a Egipto y dice, ¿sabes qué? Me van a matar porque mi esposa es muy hermosa, me la van a quitar. Mejor mentimos, le dice a la hermana, a la esposa, le dice, ¿sabes qué? Di que eres mi hermana. Di que eres mi hermana para que no me maten por causa tuya. ¿Y saben qué? No era totalmente mentira. Porque Sara era media hermana de Abraham. Entonces la mentira no era una mentira así cabal, así vamos medio a justificar lo que por causa de necesidad dijo una mentirita por temor de perder su vida. Lo tremendo es, queridos hermanos, que cuando Abraham comete este pecado, Dios no le habla a Abraham, al padre de la fe, al amigo de Dios. ¿Cuántos saben que ustedes y yo estamos aquí en este lugar gracias a Abraham? Gracias a un pacto eterno que hizo el Señor con Abraham, y ahí entramos nosotros como hijos espirituales. Dice su palabra que si somos hijos de Abraham, las obras de quién tenemos que hacer, las obras de Abraham, pero las buenas, ¿verdad que sí? No se vaya a justificar ahora, es que por eso dije mentira. No, las obras buenas. Y los hermanos, entonces Abraham cuando está entrando a Egipto, se da cuenta del peligro y le dice a la hermana o a la esposa que miente y diga que es la hermana. Cuando podemos estudiar nos damos cuenta que si era media hermana de él. Entonces la mentira está más o menos a mitad. Lo tremendo que Dios, hermano, que Dios ya no le habla a Abraham. ¿Sabe a quién le habla a Dios? Al faraón, al mundano. Yo creo que muchas veces nosotros estamos pidiendo escuchar a Dios, sentir su presencia, pero nuestros actos son temibles, abominables. Nuestros actos son peores que el mundo. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? No te voy a hablar. Mejor le hablo al borracho en la calle. Mejor le hablo a él. Mejor le hablo a una burra, hermano, que hablarle a un cristiano que está buscando la presencia del Señor, pero sigue de pecado tras pecado. Y cuando Faraón va y habla con Abraham, Faraón dice, hey, ¿qué has hecho? Por tu causa, por poco nos matan. Y deja que se vaya. Qué vergüenza que Dios habla al mundano, porque el Hijo de Dios está fallando, está pecando. Pero yo diría, pensé, Abraham, cualquiera comete un error, ¿verdad que todos pecamos? Amén. Cualquiera comete un error. Entonces seguí estudiando la vida de Abraham y adivinen, ¿pecó de nuevo o no volvió a pecar? ¿Volvió a mentir o ya se arrepintió por la vergüenza y no volvió a mentir? El padre de la fe, ¿verdad? ¿Cómo voy a caer en lo mismo? Vamos a leer Génesis 20, poquito adelante. Bendito sea el Señor. Estamos estudiando poquito porque creo que la palabra dice que el pueblo del Señor se perdió por falta de conocimiento. Yo creo que la palabra es la que nos limpia.
Vamos a leer el número 2. Ahora Abraham está frente al rey Abimelech. Dice Abraham, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Increíblemente, queridos hermanos, el padre de la fe vuelve a mentir de nuevo. Y el mismo pecado. Ya fue avergonzado con el faraón cuando Dios le habla al faraón y no le habla a él. Siendo amigo, Dios dijo, le voy a ocultar algo a mi amigo. Y le habla al faraón, no le habla a él. Luego aparece como que ya el hijo de Dios dice, bueno, no, qué vergüenza, Señor, yo soy tu hijo, soy siervo tuyo, soy escogido, nación santa, he sido lavado con la sangre del Señor, ¿cómo voy a volver a caer de nuevo en lo mismo? Y aquí vemos con Abimelech que vuelve nuevamente Abraham a cometer el mismo pecado. La misma mentira, ni siquiera la cambió, hermano, la misma. Y Dios le vuelve a hablar al mundano. Dios le vuelve a hablar a Abimelech. Le dice, ¿sabes qué? Esa mujer que tienes ahí es la esposa de mi profeta. Y te voy a matar. ¿Sabes qué? Que Abimelech fue bastante justo. Abimelech le dice a Dios, ¿acaso va a morir el justo, el inocente? ¿Sabía yo que él era mujer de Abraham? ¿No actué yo en mi corazón de un corazón justo? Ahí lo dice, hermano. Yo actué bien. Y dice el Señor, porque he conocido que tu corazón ha sido justo y has actuado de buena manera, devuelve a la mujer y no la toques. Ahí podemos leer lo que quieren leer. Es increíble, queridos hermanos. ¿Cuál es? Oh, gloria a Dios, aquí está, ya me perdí, andaba por el 21. Gloria a Dios dice, y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Mira quién detuvo al mundano, de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dice el 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres de gran manera. Bendito sea el Señor. Hermano, Abimelech actuó bien. Él no sabía la verdad. Él no sabía que Sara era hermana de Abraham. Entonces vemos, queridos hermanos, que Abraham comete el mismo pecado nuevamente. Entonces vemos más adelante a Isaac. Isaac viene y va con su mujer. Vamos a leerlo en el 26, gloria a Dios. Poderoso Jesús. Estamos haciendo un pequeño estudio viendo los versículos donde podemos ver el pecado generacional. Aquí ya me perdí también, hermano. No, el 26 es. Dice así, mire, el 26:6. Dice, 26, ¿están conmigo? Dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Aquí vemos, queridos hermanos, años después, Isaac entrando en el mismo lugar, otro rey, el mismo pecado. Dice, ¿sabes qué? Tengo miedo que me mate, voy a decir que esta es mi hermana para que no me mate, no voy a decir que es mi mujer. El mismo pecado de Abraham, ¿quién nos repitió? El hijo. Y pasa la misma situación. Abimelech fue más justo que Isaac, y Dios le habla a rey Abimelech. Queridos hermanos, entonces aquí podemos ver cómo el pecado pasó a la generación de Isaac. Entonces Abraham mintió 2 veces, media mentira porque era media hermana, pero luego Isaac, la mentira fue completa porque no era hermana, era prima, era lejana, hija de Labán. Bueno, perdón, hija de allá
del familiar de la mamá, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan que dijo que fue a buscar el Espíritu Santo, o el siervo de la familia, pariente? Entonces vemos que era familia lejana, pero no era hermana. La mentira fue más completa. Si bajamos un escalón más aquí en la generación de más abajo, vemos a Jacob. Ay, hermano. Si Abraham mintió, si Isaac mintió, Jacob se llevó todos los premios. Primer lugar. Hermano, es increíble cómo ellos pecaron por miedo y Jacob engañó hasta su propio padre. Fíjese cómo este pecado generacional no solamente va pasando de generación en generación, sino que va aumentando también. Va aumentando de gran manera, va empeorando, queridos hermanos. Creo que a veces engañamos al pastor, a veces engañamos al anciano, a los líderes, hasta las esposas las engañamos. Y venimos quizás huyendo del pecado, encubriéndolo. Pero llega el momento, queridos hermanos, que queremos engañar a Dios. Y nos paramos aquí en la iglesia: Señor, aquí está tu siervo. Heme aquí, envíame aquí. Voy a abrir los mares para que pasen tu pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Extraña mi viejito también así. Y Dios, hermano, entonces queremos venir aquí a aparentar una cosa que no somos, ya engañando, queriendo engañar a Dios. Ya no es que solamente al pastor o a los ancianos, sino que también ya en la oración empezamos a mentir. Señor, tú sabes que yo soy un hombre, Señor, úsame desde la gloria, que soy temeroso de ti, Señor amado, tú sabes que vengo aquí, soy Moisés Junior, voy a abrir el mar para que este pueblo pase. Y, hermano, ya queremos engañar a Dios, porque el pecado se va pasando de generación en generación y peor aún, hermano, va empeorando, porque no cortamos ese pecado generacional y va pasando a nuestros hijos. Fíjense, hermano, que cuando Jacob está muriendo, va a bendecir los hijos de José. Pero ya Jacob era cristiano, hermano. Ya había perdido con Dios. Y cuando va a bendecir a los hijos de José, se cruzan las manos. Y José le dice: no, papá, no. Estás poniendo tu derecha en el menor. Tu derecha va en el mayor. Y Jacob le dijo: no. Voy a bendecir al menor, porque el menor va a ser mayor. El mayor también va a tener su recompensa, también va a tener sus bendiciones. Pero el que el Señor me ha mandado a bendecir es el menor. Jacob estaba diciendo: mire, lo que hizo mi papá, lo que hizo mi abuelo, yo lo voy a cortar en el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Si Jacob no hace eso, estuvieran los dos hijos de José creciendo y entre ellos se hubieran quitado la primogenitura. Estuvieran peleando, como pasó con Jacob y su hermano Saúl. Sino que el Señor vino cortando Jacob vino cortando ese pecado generacional, queridos hermanos. Entonces podemos ver cómo el pecado va creciendo de generación en generación, silenciosamente, pero va empeorando. Y a veces nosotros nos damos cuenta y decimos: ¿por qué yo no puedo quitar las malas palabras? ¿Por qué no puedo quitar las borracheras? ¿Por qué no puedo ser así con mi esposa, con mi esposo, con mis hermanos? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? Y a veces el problema viene de atrás, queridos hermanos. Lo peor aún, se lo estamos heredando a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, aleluya. Hay otro pecado generacional que yo estaba estudiando en la Biblia, queridos hermanos, y es el pecado de Rahab. ¿Recuerdan Rahab? Dios no disimula para hablar de Rahab en la Biblia. No dice Rahab la que fue ramera, Rahab la que tuvo una mala vida, Rahab la que ahí estuvo en Jericó y salvó a los espías. Dios es constante y preciso con Rahab. Rahab, la ramera. Yo siempre me preguntaba por qué Dios es tan fuerte con Rahab. ¿Se imagina que Dios la llame a usted por el pecado de usted? Por el que no el que tiene ahorita, el que tenía. Yacer el incrédulo, fulano el borracho, mengano el drogadicto, esperancero el homosexual. Imagínese, hermano, qué vergüenza. Y Dios con Rahab siempre la titula en la genealogía Rahab la ramera. Al final vamos a ver por qué, porque es bien hermoso. Pero el pecado de ella era la fornicación. El pecado de ella era que estaba con muchos hombres. Luego vemos que más abajo, queridos hermanos, aparece Ruth. Esta Ruth es moabita. Los moabitas vienen de la fornicación entre Lot y sus hijas. ¿Cómo llaman eso? Incesto, ¿verdad que sí? De incesto, un pecado abominable incluso para la gente del mundo.
incluso para el mundano. Y entonces Ruth viene con este pecado en su sangre, en sus genes, en sus generaciones. Por el otro lado tenemos a Rahab, que viene con el mismo pecado, y esta combinación de familia tienen a Boaz, padre de Isaí, padre de David. El hombre que tenía el corazón conforme a ¿quién? Hermano, es tremendo. ¿Cuántos tienen el corazón conforme a Dios? Y el hombre que tenía el corazón conforme al Señor tenía en sus genes este pecado. Dice él, en pecado fui concebido. Esto nos da una breve seña de que el pecado es de la mamá, porque no dice no fui engendrado, ¿verdad que no? Sino que fui concebido. Por eso muchos teólogos achacan de que por eso cuando Isaí llama a sus 7 hijos no lo llama a él, como que parece que la mamá de él había pecado. El problema está, queridos hermanos, que el rey David, el que tumbó al gigante, que tumbó al filisteo, tenía ese pecado en sus genes. Si él lo sabía, no sé, pero el que lo tenía, lo tenía. Entonces ahora podemos estudiar que dice la Biblia que eran los tiempos en que los reyes salían ¿a dónde? A la guerra. Y el rey David, el guerrero, no salió a la guerra. Hermano, y cuando pasó esto, ¿sabe quién vino? El pecado generacional a su vida. Cuando el Hijo de Dios deja de orar, cuando el Hijo de Dios deja de buscar la presencia del Señor, cuando el Hijo de Dios deja de cometer la guerra contra el enemigo, llega el pecado generacional. Por eso usted, queridos hermanos, no se rinda, siga peleando, siga guerreando por su vida, por su descendencia, por su familia. Bendito sea el Señor, a su nombre. Hermano, era tiempo de guerra. ¿Cuántos saben que estamos en tiempo de guerra? A veces nosotros los cristianos como que nos acomodamos. Hay que guerrear el pastor, si quiere. Hermano, estamos en tiempo de guerra. Y lo que pasa en tiempo de guerra, cuando tú no sales a la guerra, viene el pecado generacional. Viene el enemigo a atacarte. ¿Por qué? Porque no estás preparado. Cuando tú estás en la guerra, estás calentito, ¿verdad? Estás en estrategia, vamos a agarrar por la izquierda porque están dormidos de la derecha. Estás preparándote, estás entrenando. Bueno, cuando estás en vacaciones, aleluya, creo que hasta panza echó el rey David. Ahí tranquilito en su casa. Todos sabemos la historia que pasó con Betsabé. Cuando la vio, cayó en pecado. Este pecado, queridos hermanos, fue peor quizás que sus padres. ¿Saben por qué? Mató a su hermano. Y no solamente mató a su hermano, era el rey David. Era el cantor, el dulce cantor de Israel. El que mataba a 10,000, el que mató a Goliat, el rey bueno. Y pecó. O sea, aquí vemos que David no fue mejor que Isaí. No fue mejor que Lot, no fue mejor que Rahab. Cayó en el mismo pecado, pero peor. ¿No será, hermano, que a veces nosotros somos peores que nuestros padres? Porque cualquier pecado que yo pueda buscar en mi generación, en mi árbol genealógico, sea brujería, sea mentira, lo que sea, no eran cristianos. Y a veces nosotros los cristianos venimos arrastrando el mismo pecado. ¿Sabes qué? Nos convertimos peor que ellos. El pastor predicaba ayer algo parecido, ayer miércoles, que nosotros somos peores, hermanos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra para limpiarnos día a día, para ir cambiando. Y a veces somos iguales que los padres. Así soy yo y así me voy a morir. ¿Cómo? Tenemos que ir cambiando, tiene que haber muestra de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Aleluya, así es, Señor. Dice su palabra que el Espíritu Santo nos está santificando, ¿cuándo? Día a día. La santificación es día a día, pero tiene que haber muestra. ¿Usted no cree que usted hoy debe ser mejor que ayer? Aleluya. Hoy usted debe ser mejor que ayer. A veces somos peores que ayer. A veces somos peores que Dios, hermano. Entonces yo creo que Dios, hermano, que David fue peor que sus antepasados. Yo creo que David fue peor. Por eso creo que Elías fue el que dijo: no soy mejor que mis padres. Tengo el Espíritu de Dios, queridos hermanos, y así todo fallo. ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros?
nos redimió, nos lavó, nos santifica día a día, nos puso el Espíritu Santo, nos puso el Espíritu de Jesús, nos dio su palabra y seguimos pecando. Tenemos que darle gracias al Señor y decirle, Señor, ayúdanos a cambiar día a día. Tenemos que cambiar, hermano. Entonces, queridos hermanos, este rey David cayó en pecado. Este rey David fue peor que los padres y el mismo pecado generacional. Hermano, qué triste debe ser un siervo de Dios. Yo creo que usted sufre cuando peca. Yo creo que usted que es sierva de Dios, usted sufre cuando peca. Yo no creo que... Lo dije y lo vuelvo a decir. Lo dije y no me retracto. ¿Cómo, hermano? Tiene que sentirse avergonzado. Tiene que sentirse triste y decir, ay, santo Dios. Es más, ni gana tengo ya de la iglesia. Oh, aquí estoy, Padre, de nuevo soy yo. El mismo pecador. Hermano, ayúdame. ¿Todos pecamos, sí o no? Sí, amén. Lo triste es que sea el mismo pecado, hermano. Y pasan los días y los años y el mismo pecado, año tras año. Hermano, tiene que llegar un momento que usted diga, en el nombre de Jesús, yo rompo con todo pecado que está atacando a mi vida, que está atacando a mi descendencia. En el nombre de Jesús, todo enemigo lo echamos fuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estudiando esto, hermano, dije, voy a bajar poquito más. Llegué a Salomón. Ay, hermano, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? ¿Qué perdió a Salomón? Hermano, las mujeres. Imagínense, con tanta sabiduría. Es que con la mujer no hay quien pueda, hermano. Hermano, no se crea sabio. A los jóvenes que dicen, no, ella no es cristiana, pero yo la convierto. Te van a convertir a ti, hermano. Ayúdame. Si Salomón, que era el hombre más sabio del mundo, no pudo con las mujeres mundanas, vas a terminar allá bailando con Bad Bunny. Santo Dios, qué vergüenza después de verte aquí, queridos hermanos. Estos jóvenes que se gozan en la presencia del Señor, que buscan pues allá, hermano. Imagínense. No daría vergüenza eso, hermano. Por eso es necesario darse cuenta cuando tú no puedes controlar el pecado, hermano. Dice, hermano, ¿sabes qué? Yo reconozco que hay algo en mí que no puedo. Mira, hermano, digo mentira. Señor, perdóname, no quiero decir mentira. Ayúdame, Señor. ¿Viene el esposo? ¿Cocinaste? Sí, pero se me quemó. Oye, ya estaba pidiendo perdón, hermana. Es que estoy trabajando, mira cómo estoy sudando. Se levantó hace 5 minutos, nomás hizo un reguero en la casa. Hermano, cuando tú ves el pecado, tú pides perdón y vuelves a pecar. Vuelves a pedir perdón y vuelves a pecar. Tienes que darte cuenta que hay algo que es más fuerte que tú. Necesitas ayuda, necesitas investigar qué está pasando. Bendito Dios. Hermano, y si seguimos más para abajo de Salomón, el problema es terrible, porque siempre fueron las mujeres. Las mujeres siempre venían y tenían, digamos así, la dinastía de David volteada al revés. Santo Dios. Imagínate, con el Espíritu Santo. Mira, hermano. Oh, ay, hermano. Se me acabó el tiempo. Ay, hermano. Sansón era fuerte, ¿sí o no? Dormido no tenía. A cucucha. Piojito le hacían en la cabeza, ¿no? Piojito lo tendría. Dalila Piojito le hacía a Salomón a Sansón con el Espíritu de Dios. El más fuerte de la tierra. El más sabio de la tierra. Y no pudo con una mujer mundana. Por eso le digo, hermano, que a veces es necesario reconocer cuándo es más fuerte que tú. Decir, no, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué hizo José? José sí fue sabio. Mire, hagamos la de José. José corrió. José corrió. O sea, cuando vio a aquella mujer quitándose la ropa, ¿sabes qué edad tenía? Digo, hermano, las egipcias eran hermosas. La mujer de Faraón. No, esa era escogida de todo el reino, la mejor, la más bella. Hermano, y el pecado de Salomón, de David, por eso a veces yo entiendo a David. Como las nuestras. Hermosas, nuestras esposas. No vaya a correr, Se empieza a quitar el velo, la faja y todo. A correr, ha dicho el siervo de Dios. Hermano, entonces el pecado generacional es un pecado silencioso. Pero yo creo que si Dios habla en nuestras vidas y es de reconocerlo, queridos hermanos, es de romperlo. Porque si nosotros estamos mal, ¿cómo van a estar nuestros hijos? Aleluya, sí es. ¿Usted cree que nuestros hijos no miran, como decimos, mentiras?
No hacen así. Mueven la ceja, yo creo. Si acaba de venir de la iglesia y predicó sobre la mentira. Ahí va diciendo mentira por el camino. Y imagínate cómo va a crecer ese muchacho. La mentira va a ser un jueguito para él. Nuestros hijos, queridos hermanos, si usted va a su casa el fin de semana y se toma su cerveza, ¿qué cree que va a hacer nuestros hijos? 7 se van a tomar cuando crezcan. El pecado va de aumento en aumento. Lo hermoso es, queridos hermanos, ya no le voy a hablar de la demás familia, pero lo hermoso es, queridos hermanos, que Rahab, que Ruth, que David, que todos estos grandes pecadores, Abraham, Isaac y Jacob, están puestos en la genealogía de nuestro Señor Cristo Jesús. Y el Señor Jesús dijo: hasta aquí llega el pecado. Hasta aquí llega el pecado generacional. Con Jesús cortó todo pecado generacional que venía en la ascendencia. Por eso, queridos hermanos, Dios lo pone en la Biblia. Rahab, la ramera. Salomón, el que se perdió. David, el adúltero, el asesino. Para que usted sepa, queridos hermanos, que no importa el pecado. En Cristo Jesús todo se corta. En Cristo Jesús todo se acaba por la sangre del Cordero. Póngase de pie, queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Dice su palabra que para los que están en Cristo Jesús no hay condena. No hay condenación. Dice su palabra que no hay agüero para Jacob y tampoco hay maldición para Israel. Todo pecado que pueda atacar a su vida es necesario reconocerlo hoy y en el nombre de Jesús cortarlo de raíz para que no pase a nuestra descendencia, sea, Padre Santo, sea borrachera, sea mentira, sea discordia entre hermanos. Que Dios, hermano, si lo reconocemos y atacamos, que Dios, hermano, hay hermanos cristianos que no hablan con su papá. Hay cristianos hermanos que no hablan ni con sus esposas, hermano, nada más quieren hacer una fachada. Está hablando en la iglesia de la esquina, gracias a Dios aquí casi todos somos matrimonios. ¡Aleluya! El que predique el próximo jueves debería hablar de los matrimonios, porque aquí es puro matrimonio. Uno que otro soltero por ahí, pero ya lo vamos a casar ya. Ya estamos en planes, bendito sea el Señor. Pero eso sí, que Dios, hermano, pecamos y como siempre pedimos perdón, pero volvemos a pecar. Si reconocemos que el pecado nos está dominando, ese pecado en el nombre de Jesús lo podemos echar fuera. Así que pónganse de pie, queridos hermanos, denle un aplauso al Señor, porque Dios es bueno. Si usted cree que Dios ha hablado, dale un fuerte aplauso al Señor. Y sobre todo, reconozcamos los pecados generacionales que estén atacando nuestras vidas. Hermano, si mami era así, y si yo soy así, es necesario cortarlo porque nuestros hijos van a ser peor. Bendito sea el Señor. Paso el tiempo con mi pastor. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y que sea el Señor añadiendo sabiduría a la palabra. Y que sea el Rey de la Gloria obrando en nuestra descendencia. Qué importantísimo poder reconocer nuestras debilidades. Qué importantísimo poder reconocer. ¿Sabía usted que el reconocer es de valientes? Es de verdaderos hombres, de verdaderas mujeres. Saber de que las cosas que nosotros cargamos y que cada día se maquinan dentro de nuestro ser, cada día nos van a destruir. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Es que el Señor siempre llega a tiempo. Nunca llega tarde. Si hoy tal vez en un momento estuvimos a punto de ser cualquier situación, de caer en cualquier acto ilícito, usted ya sabe que es lo ilícito delante del Señor, usted ya sabe qué es. Si estuvimos a punto de caer en cualquier artimaña de nuestras actitudes, ¿por qué no le decimos al Señor: Padre, reconozco hoy? ¿Cuántos quieren reconocer? Mire, ¿sabía algo importante? Es el que confiesa su pecado y luego se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanza misericordia. Eso quiere decir que si puedes confesarlo y no te apartas, no vas a alcanzar misericordia. Pero la misericordia está con nosotros. ¿Usted cree que la misericordia está con nosotros? A cancelar todo en el nombre de Jesús. A cortar. Diga conmigo: vamos a cortar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a cancelar, Dios. A cortar, Dios, toda maldición generacional que venga arrastrando, Señor, mi vida.
Que mis hijos, Dios, alcancen esa gloria poderosa, la cual me llamó a ser sacerdote y rey. Que ellos puedan lograr eso, Dios. Aquí hay juventud, Dios. Aquí hay padres que mañana podemos llorar. Mañana podemos sufrir y decirle: Padre, ¿qué me está pasando? ¿Qué me pasó? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi nieto? Pero porque no cortamos. Pero hoy en el nombre de Jesús, dígale: en el nombre de Jesús, hoy cancelo y hoy se corta todo pecado generacional que no haya sido confesado en el nombre de Jesús. En esta hora, poderoso Dios, pedimos, Dios, toda aquella iniquidad internamente en el corazón, en el alma, en el espíritu. Todo aquello que te ha arrastrado a hablar lo mismo, a repetir lo mismo. Todo aquello que te ha llevado a ese fango, a caer ahí, a destruir a tu hermano. Tus hijos van a ser iguales. Pero hoy dile: papá, en el nombre de Jesús me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Jesús, confieso mi pecado, Señor, y no más. Y no más, en el nombre de Jesús. Y no más, Señor Jesús, porque mis hijos son hijos tuyos, son hijos del Rey, son hijos del que hizo los cielos y la tierra, Señor Jesús. Son hijos, bendito Padre, en los que hemos creído. Yo y mi casa te serviremos, papá. Repita conmigo: Señor Jesús, confieso en esta noche que yo y mi casa le vamos a servir, y que hoy mi casa es sanada por el poder de la sangre de Jesús. Lo confieso y soy libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por la fe intercedemos por los hijos que no están aquí, por las familias que no están aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo es posible. Todo es posible, Dios. Trabaja en nuestras vidas cada día y lo reconocemos, Dios. Te honramos y te bendecimos. Te honramos y te bendecimos, Señor Jesús. Te honramos, Señor Jesús. Te honramos, te honramos. Te honramos. Te honramos, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te honramos, Señor. Señor